Talk to 'em. Something as simple as looking for you. It does remind you, Lord, what I'm supposed to do. 'Cause nothing's as simple as the love I feel from you. So show me, Lord, how to love like you. Something as simple as singing your tune helps me remind myself that there's harmonies in the blues. 'Cause nothing's as simple as a love inside a tune. So show me, Lord, how to love like you. I'm gonna love, show me to love. I'm gonna love, show me, Lord, how to love like you. Something as simple as trusting in you gives me the time, dear Lord, to learn a thing or two. 'Cause nothing's as important as the life I live with you. So show me, Lord, how to live like you. I'm gonna love, show me to love. I'm gonna show me, Lord, how to love like you. I'm gonna love, show me to love. I'm gonna Este es un tiempo especial que tenemos juntos de interceder como iglesia, como amigos delante del Padre. Su palabra dice: no se cansen de pedir y Dios les dará. Sigan buscando y encontrarán. Llamen a la puerta una y otra vez y se les abrirá. Qué hermoso cómo podemos disponernos ahora para unirnos ante el clamor no solo de nuestra nación, sino también de la humanidad, por todas aquellas cosas y circunstancias que estamos viviendo, en especial, por supuesto, por Ucrania y también por nuestras necesidades. Padre amado, gracias por este tiempo, porque nos unimos, Señor, al clamor de la humanidad por todo lo que está ocurriendo allí en Ucrania. Oh, te pedimos que aquellas autoridades que tienen que tomar decisiones sean también dirigidas a través del Espíritu Santo, para que puedan ir también en unidad a la paz, a la conciliación, Señor. Y todo aquello que estas familias están de alguna manera viviendo, sufriendo, sea el poder de tu amor y tu misericordia, cubriéndoles, proveyendo sus necesidades y también asistiéndoles en forma espiritual. Que el poder de tu Espíritu Santo sea rodeándoles en toda circunstancia, en toda necesidad. Gracias, Señor, también porque como nación estamos orando, intercediendo para que nuestras autoridades sean dirigidas también a través del poder de tu Espíritu Santo, para que nos lleven a la paz, a la conciliación, y así también podamos desarrollarnos en todo lo que estamos haciendo y realizando. Gracias, Señor, porque estamos cubiertos con esa misericordia y ese poder que es el que nos sostiene y también nos alberga. Te pedimos por todos aquellos que también están trabajando y laborando en las diferentes obligaciones. Te pedimos que sean cubiertos, fortalecidos y prosperados, que seas tú abriendo puertas de bendición, dirigiéndoles en cada paso, en todo aquello que tengan que emprender y así también tengan que enfrentar, que el poder de tu gracia, Señor, sea en bendición. Abre esa puerta, Señor, de los cielos y derrama, Señor, hasta que sobreabunde. En el nombre de Jesús les cubrimos y sabemos de antemano que al que cree todo le es posible, y por eso, Señor, sabemos que tú estás en control. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y ahora te invitamos también a compartir la palabra en el nombre de Jesús. Saludar a quienes nos acompañan en redes en esta mañana e invitarlos a Job capítulo número 40, desde el verso 1 dice la palabra: además respondió Jehová a Job y dijo: es sabiduría
ponerse a pelear con Dios? El que disputa con Dios, responda esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Respondió el Señor a Job desde el torbellino y dijo: cíñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me vas a responder. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza, vístete de honra y de hermosura. Si hay una parte que ha sido, creo yo, demasiado fuerte este último tiempo y que nos está afectando a todos como sociedad, es que, ¿no es cierto?, cada vez cuesta más ponernos de acuerdo, cada vez es más difícil lograr acuerdos porque cada vez hay más división y cada vez todos quieren solo su verdad como verdad absoluta. Y esto está en todos lados, está en todas las partes en donde nos desenvolvemos y cada uno tiene su propia bandera de lucha. Estamos muy fragmentados. Socialmente, económicamente, ni hablar, políticamente, ni hablar. Pero esto tiene un origen, y tiene un origen que viene desarrollándose ya desde hace algún tiempo atrás, sin que nos demos cuenta, y hemos ido creando una sociedad altamente contestataria. Altamente contestataria. Entonces, como resultado de aquello, todas las verdades son verdades absolutas. Toda cosa que alguien diga tiene que ser respetado, considerado. Y tenemos tantos dioses como personas están a nuestro alrededor. Es difícil escuchar que alguien tenga hoy un espíritu para ceder. Y el que tiene un espíritu para ceder es visto como alguien débil, como alguien que negocia y que se vende. Y por lo tanto, hoy día, ¿no es cierto?, ser contestatario, tener discursos que sean disonantes, que sean contrarios, es lo que está de moda. Y esto es mundial, no es solo Chile, no es acá solamente. Este es un fenómeno mundial. Por eso, por ejemplo, tenemos tantos influencers en el mundo. Cada uno con su verdad y cada uno con miles, cientos y algunos de ellos millones de seguidores. Y apenas habla una frase y ahí están todos los demás respondiendo que sí, que bueno, que lindo. Y el que habla siempre está relacionándose con alguna verdad o denunciándola o aclarando o contando alguna historia. Pero esa necesidad de poder de alguna forma reaccionar a lo que nos rodea y ser contestatario de eso es una cuestión muy fuerte y muy profunda. Cuando esto se traslada a la iglesia, cuando esto se traslada a nuestra realidad, nos afecta mucho, mucho. Daña profundamente nuestra fe y daña profundamente nuestra convivencia. Porque cuando yo cuestiono por qué 1 kilo tiene 900 gramos y no los 1000 gramos, no es lo mismo a cuando yo cuestiono al otro por su forma de vestir, por su forma de hablar o por su manera de expresarse. Son cosas distintas. Pero el trasfondo es el mismo. El trasfondo sigue siendo exactamente el mismo. La autoridad que algunos piensan que tienen para cuestionarlo todo. Bueno, de alguna medida y en cierto sentido es lo que este pasaje quiere mostrarnos. Este pasaje quiere mostrarnos la historia de un hombre que recibió un duro trato, no fácil, y que frente a ese duro trato, a esa prueba, la reacción primaria fue justamente la contestataria. ¿Por qué yo? ¿Pero cómo? Días atrás escuchaba la historia de una persona
que había tenido un tiempo importante dentro de una comunidad cristiana y que luego, por razones de una prueba muy adversa que no supo manejar, de la noche a la mañana ya estaba fuera de esa comunidad cristiana. Lo más triste es que no solo estaba fuera de la comunidad cristiana, estaba fuera del corazón de Dios. Y pasó de adorarlo a cuestionarlo. Porque justamente en la línea entre que nosotros somos enfrentados a la prueba, somos enfrentados a la adversidad y pasamos al cuestionamiento, es muy débil. No nos damos cuenta a veces cuando pasamos de una prueba normal, cualquiera que ésta sea, física, económica, familiar, y tenemos una prueba instalada en el hogar, en la casa, en donde sea. De pronto pasar desde la prueba al cuestionamiento es prácticamente a veces imperceptible. Y como es la tendencia actual y como es el mover mundial, muchas veces sin quererlo nos sumamos a esa corriente mayoritaria que cree que tiene derecho a cuestionarlo todo. Este pasaje nos muestra exactamente ese punto. Job viene de un profundo cuestionamiento, de todo, de todo. A Job se le cayeron todas sus bases en la prueba. Porque la prueba es justamente eso, es una prueba, no es un juego, es real. La prueba económica es cuando te faltan lucas. La prueba en salud es cuando tú enfrentas una enfermedad. La prueba es una realidad. La prueba es simplemente un monstruo real frente a nosotros. Y la prueba es mundial, es universal y es individual. Todos somos probados, en todo el mundo somos probados y pasamos todos de forma individual por las mismas lecciones. No hay ser humano en la tierra, por ejemplo, que no haya tenido que enfrentar o que vaya a enfrentar la prueba del duelo. Va a tener que enfrentar la prueba del duelo, tarde o temprano. No hay ser humano, cristiano o no, que no tenga que enfrentar la carencia, la adversidad respecto de las finanzas. No existe ese ser humano. No hay ser humano que no enfrente la prueba en salud. No hay el ser humano 100% sano, eso no existe. Cayó Adán y Eva y entró la enfermedad al mundo. De tal forma que no existe un cuerpo 100% sano, eso no existe. Vamos a tener que enfrentar esas pruebas. De tal forma que la Biblia enseña que la prueba, cualquiera sea que estemos enfrentando, es universal, es individual y como lo acabamos de mencionar, ¿verdad? Corresponde a todo hombre y a toda mujer en la tierra sin excepción. ¿Por qué es bueno comprender esto? Porque esta es la palabra. Esto es lo que Dios enseña, esto es lo que Dios enseña. De tal forma que cuando yo enfrento una prueba, cuando yo enfrento algo que me complica, que me deprime, que me afecta, yo no estoy enfrentando algo que no me merezco. Yo no estoy enfrentando algo para lo que yo no trabajé. De pronto yo escucho mucho esa expresión, es que no me lo merezco. Entonces es porque esa persona no entiende nada de la vida. La prueba no tiene nada que ver con algo que tú te mereces o no. Pasar por un duelo no es algo que yo me merezca. Es la ley natural, normal, y vamos a tener que pasar por ahí. Enfrentar una enfermedad no es algo que yo me merezca. Es algo que voy a tener que enfrentar en algún momento, de alguna forma, y voy a tener que pasar por ahí. Y mientras más pasan los años, probablemente la probabilidad de enfrentar esa prueba será mayor. Pero es mundial. De tal forma que cuando la prueba yo la interpreto emocionalmente, me equivoco. Y ese es uno de los grandes errores de Job. Job interpretó la prueba primero desde el punto de vista de su justicia. Él se consideraba justo. Y por lo tanto, para Job, la prueba era una cosa de
¿no es cierto?, como una de las primeras leyes que aprendimos de la física, una cosa de acción y reacción, una cosa lógica de acción y reacción. Entonces, ¿qué dijo él? Bueno, yo no le hago mal a nadie y por lo tanto no tengo por qué recibir el daño de nada, porque yo soy una persona íntegra, buena. Y por lo tanto Job pensaba que si él actuaba de esa manera, no podía recibir el mal de ninguna forma. Sin embargo, lo recibió. Sin embargo, ¿no es cierto?, pasó momentos duros familiares, perdió a toda su familia. No solo eso, quedó en la ruina. Perdió a sus amigos. Fue duro. De tal forma que la primera forma en que Job enfrentó esto fue justamente a través de su racionalidad, ¿no es cierto?, a través de su formación valórica que estaba equivocada. El segundo problema de Job en este pasaje, y él lo dice y lo manifiesta, él le dice: mira, yo ya te pregunté, yo ya pasé por ahí. Yo traté de justificarme, yo intenté hacerlo. Dicho de otra manera, Job enfrentó la prueba, pero no desde las rodillas, no desde el quebrantamiento. Job enfrentó la prueba desde justamente un espíritu contestatario. Le preguntó a Dios, pero de mala manera. En el fondo de su corazón tenía preguntas hacia Dios, pero de mala forma, porque lo estaba responsabilizando de lo que le había ocurrido. A tal punto que en el relato el propio Señor descubre el corazón de Job y le dice, tú traspasas tu responsabilidad para justificarte. Porque la prueba lo que hace es justamente poner a prueba todo el armamento, todo el equipamiento que tenemos para poder seguir adelante. Y caramba que lo pone a prueba. ¿No es cierto? Cuando tenemos una carestía laboral, cuando tenemos una carestía, ¿no es cierto?, de pago de deudas, cuando tenemos una complicación del remedio que no puedo comprar, es de verdad. Es de verdad. Entonces cuando la cosa es de verdad, ¿no es cierto?, es cuando debiera aparecer la verdadera persona que somos. Ahí aparece la verdadera persona que somos. ¿Es verdad que yo le sonrío a todas las cosas? ¿Es verdad que yo me mantengo a plomo a pesar de todas las condiciones? ¿Es verdad que yo lo adoro a pesar de todo? ¿Es cierto que yo le doy gracias a pesar de cómo están las cosas, a pesar de que yo no veo nada? ¿Es verdad lo que hago? ¿Es verdad lo que predico? ¿Es verdad lo que creo? Y Job no pasó a la prueba. Y miren ustedes, por favor, en este maravilloso relato, el verso 2, dice: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? Dios toma a Job y le dice, oye, los amarrea con amor, y le dice, oye, pégate el palmazo, como decimos en nuestra tierra, ¿no? Oye, mira lo que estás haciendo. ¿No te estás dando cuenta que desviaste el foco y que la prueba lo que hizo fue sacarte del foco, sacarte del centro, te desequilibró? Y en vez de enfrentar la prueba, tú empezaste a responsabilizarme a mí. ¿Contenderás con el Omnipotente? ¿Acaso alguien puede ganarle a Dios? Yo me encuentro muchas veces, y yo les voy a decir con mucha pena, cada vez que pasa el tiempo hay más gente enojada con Dios. Es increíble. Cada vez que pasa más el tiempo hay más gente enojada con Dios. Yo me he topado mucho, les conté que durante y post pandemia, producto de todo lo que significó eso y muchas veces pérdidas, vi a mucha gente que abandonó las filas, dejó al Señor, abandonó todo, porque no pudieron con el duelo, no fueron capaces de manejar el duelo a través de la palabra. Y entonces ahora Dios era el culpable de esa partida. Como que si esa persona iba a embalsamar su vida y no tenía que partir nunca. Era una cosa rara escucharlo, era casi psicodélico escuchar el discurso de algunas personas que me tocó escuchar. Pero pastor, ¿por qué se tenía que morir?
Y tú tratabas de explicarle de que todos nos vamos a morir y le dije yo a una persona, pero que usted igual se va a morir. Es que se tiene que morir. Ahora, la persona me dirá, es que es distinto morirse en la guerra de Bosnia, que ya pasó, con la de ahora en Ucrania, o con la otra, con los problemas de Hezbollah. Es distinto morirse ahí que morirse de viejo. No, es la misma muerte. Es el mismo duelo. Entonces tú vas a enfrentar la misma vida que enfrentan todos. La frustración vas a tener que vivirla. Las cosas que te presentaron como un ícono o como una cosa maravillosa o cosas que te hicieron creer que son mentiras, son falsas. Cuando a ti te dicen que tú eres el dueño de tu propio destino y que tú puedes armar la vida que tú se te ocurra o que tú quieras, la gente está creyendo eso y creen que son dueños de sus vidas. Y eso es mentira. Eso es falso. La Biblia enseña algo distinto. La Biblia dice que Dios cumple propósitos en nosotros y tiene propósitos con nuestras vidas. Y muchas veces yo puedo tener ciertos deseos y ciertas cosas que me gustaría hacer, pero no son el propósito que Dios quiere para mí. Pablo tenía una idea, Pablo tenía un propósito, Pablo tenía de sí mismo muy claro lo que él quería. Profesional del área, un tipo influyente, un diplomático, con mucha influencia, con mucho poder político y económico. Y sin embargo terminó abajo diciendo, dime qué hacer, porque no sé qué hacer. De tal manera que la prueba lo que hace es justamente desenmascarar lo que yo he construido. Si aquello que yo he construido está correcto delante de Dios o no. Me confronta no con Dios. La prueba me confronta con mi propia construcción. Entonces, si tú piensas que Dios te puso en la tierra para conquistar al mundo, lo más probable es que te lo vas a pasar con un montón de depresiones y de frustración, porque en realidad nadie puede conquistar el mundo. No existe la persona que pueda conquistar el mundo. Han querido algunos y todos han quedado en el camino. No existe eso. Pero todavía algunos siguen creyendo eso. De tal forma que la prueba, y esto es lo que Job nos muestra, y por eso dice Dios, ¿acaso tú vas a contender con Dios? ¿Acaso tú vas a mantener en tu vida y en tu desarrollo de vida y te vas a pasar toda tu juventud, toda tu vida adulta contendiendo con ese problema que tuviste y va a seguir afectando todo tu desarrollo? Eso le está diciendo. ¿Vas a seguir permitiendo que una determinada prueba, una determinada zancadilla que marcó tu vida, marcó tu desarrollo personal, marcó tu desarrollo de trabajo, marcó tu desarrollo económico o marcó tu desarrollo familiar o tal vez marcó tu vida espiritual con algún líder? ¿Tú vas a permitir que esa prueba dañe toda tu vida? Eso le está diciendo Dios a Job. Job, perdóname, tú estás contendiendo conmigo, pero no te estás dando cuenta que acaso vas a permitir que esa prueba determine toda tu vida. ¿Eso me estás diciendo, Job? Es espectacular la pregunta que Dios le hace a Job. Y esa es la pregunta que siempre tenemos que hacernos frente a la prueba. ¿Yo voy a permitir que esta prueba me desequilibre? ¿Cambie mi norte delante del Señor? ¿Modifique mi fe en Él? ¿Cambie la manera en que yo desarrollo ese propósito de Dios en mi corazón? Qué tremendo, ¿no? La prueba hace eso. Y quiero referirme a una de las pruebas más duras, más difíciles que Job enfrentó, que fue la partida de sus hijos, el duelo de todos. Murieron todos. Lo desequilibró. Y cuando nosotros enfrentamos estas pruebas difíciles en la tierra, es porque hay una palabra de Dios sobre eso para también despertar, comprender. Un duelo siempre te enseña en dónde también tú vas a estar. Yo siempre a la gente les digo, cuando los acompaño en algún duelo y les hablo la palabra en el cementerio, les digo, bueno, aquí vamos a estar en un rato más, igual. Pero esta persona arregló sus cosas con Dios, les digo a la gente. Y les digo, les pregunto, y ustedes lo han hecho. Pero aquí vamos a estar. Aquí terminamos. No te llevas nada.
Aquí terminamos. Así que la prueba nos tiene que devolver la conciencia. Es al revés. Pero como estamos en una sociedad contestataria, seguimos con un principio mentiroso social que hemos creído, hemos validado, y muchas veces lo que hace la prueba, más que humillarnos a Dios, nos pone de frente de Dios. ¿De qué me ha servido la fe? Como la historia de esta persona que les conté. Y por eso Dios le dice a Job, ¿acaso tú te vas a enfrentar a mí? Job le dijo, tú eres mío. Más adelante, si siguen leyendo en sus casas este pasaje que es maravilloso, habla de un animal, habla de una bestia, que algunos hablan de que es una bestia prehistórica, otros dicen, no, mira, ¿sabes qué? Esto es un elefante, otros dicen, no, probablemente puede ser un dinosaurio. Lo cierto es que habla de una bestia prehistórica que está extinta, que es gigante, que es grande, de enormes dimensiones. Entonces Dios le dice, mira, esta bestia come, se mueve. ¿Te has puesto a preguntar quién la tiene en la tierra y quién le da vida? Y luego le hace el paralelismo a Job y le dice esto, tú y esa bestia, los dos son míos, y yo hago con lo mío lo que yo quiero. Querida iglesia, es imposible ver a Dios, es imposible ver a Dios en la prueba si nuestro espíritu es confrontacional. Si nuestra actitud es el cuestionamiento, es imposible. Si tu espíritu es el del cuestionamiento, en lo que tú hagas no vas a prosperar. Si tu actitud es la confrontacional delante de Dios, porque estás en medio de la prueba y no ves salida, o ves que todavía la cosa está dura y difícil, dando una pelea familiar, personal o la que sea, no vas a salir de ahí. Y la prueba te va a liquidar. Va a matar tu fe, va a matar tus vínculos, te va a asesinar como persona y te va a volver, tal como le ocurrió a Job y tal como lo demuestra este pasaje, en una persona que terminó cuestionando a Dios. Y por eso es que es importante entenderlo, porque estamos en medio de grandes pruebas que no van a pasar fácilmente, que no van a darse vuelta porque nosotros damos vuelta al folio de este año, y probablemente algunas van a menguar y probablemente otras van a ser más agudas, no lo sabemos. El tema está en el equipamiento que vamos a tener delante del Señor para poder enfrentar esa prueba. Y quisiera detenerme en este maravilloso pasaje, en el verso número 8. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Eso fue lo que le pasó a Job. Fue de tal magnitud la afectación de esa prueba, fue real. De pronto, a mí me parece muy curioso cuando la gente me recuerda sus momentos difíciles, pues me dicen, pastor, pero es que tengo que pagar, pastor, pero es que estoy enfermo, pastor, pero es que tengo que viajar, pastor, pero es que me tengo que hacer responsable. Y a veces a mí me da la impresión que yo viniera del planeta Marte. Vivo igual que ustedes, me muevo igual que ustedes. Si a la iglesia le va bien, a mí me va bien. Si a la iglesia no le va bien, a mí no me va bien. Es exactamente lo mismo. Pero la palabra es la misma para todos. Y lo que Dios espera de todos nosotros frente a su palabra es exactamente lo mismo. Y por eso es que cuando llega a este punto, Dios desenmascara lo que estaba en lo más profundo del corazón de Job. Ahora, he pensado mucho en lo que Job le dice a Dios. Mucho. Y creo que fue la respuesta más sabia a la que Job llegó, a tal punto que fue gracias a eso que finalmente esta prueba terminó. Y esta es la gran respuesta del Señor, es la gran forma en que debiéramos nosotros también reaccionar. Y Job dice, mira, yo me voy a quedar callado. Yo te pregunté una vez, yo tuve el atrevimiento de preguntarte una vez. Y eso fue un error nefasto. Y Dios le dice a Job, tenías que volver a recuperar tu equilibrio.
La prueba te movió del equilibrio. Tienes que volver a la palabra, tienes que volver al equilibrio. Tienes que volver al punto donde todo comienza. No hay mejor lugar cuando uno pierde el equilibrio que volver a la cruz. Cuando tú pierdes el equilibrio, cuando tú te das cuenta que la prueba te borró, te eliminó, te sacó de tu relación con Dios, te cambió tu relación con Dios. Si cualquiera haya sido la prueba o cualquiera esté siendo la prueba, y no importando su naturaleza, no importando el tamaño de esa prueba o cuándo fue, pero el punto de reseteo es el mismo. Y tenemos nosotros un punto de reseteo, gracias a Dios. Afortunadamente, la humillación, la autohumillación delante de Dios es el punto de reseteo para que la prueba vuelva a centrarnos en la palabra del Señor. Me impresionan las palabras de Pablo dentro de una cárcel. Lo tengo todo, estoy lleno. Sin embargo, bien hicieron ustedes en acordarse de mí, pero yo aquí estando en la cárcel lo tengo todo, estoy bendecido. ¿Cómo pudo llegar a decir eso? Unos par de años atrás se reseteó camino a Damasco, ¿no? En el desierto, cayendo de un caballo, ahí se reseteó, se humilló, y en esa humillación el Espíritu Santo lo reseteó. Querida iglesia, ese es el camino de vuelta. Si la prueba te desequilibró, si la prueba te volvió confrontacional con Dios, si la prueba te volvió un hombre o una mujer pragmático, pragmática, lógico, lógica, si la prueba te alejó, si la prueba te enfrió, si la prueba hizo que se perdiera tu pasión por los encargos que Dios le hizo a tu corazón, hay un lugar, hay una forma para resetearlo. Y Job lo hizo. Y Job dijo: yo me voy a callar. Yo me callaré, guardaré silencio, dejaré de hablar. Y más adelante en el capítulo final le dice: Señor, yo te voy a preguntar ahora a ti, enséñame tú. Y entonces Job termina abriendo un corazón, reseteando un corazón, y pasó de ser una persona cuestionadora a un corazón enseñable. Esa transformación es posible solo a los pies del Señor, en la cruz, cuando te autohumillas y cuando reconoces que efectivamente en algún momento de tu vida cristiana o en algún momento de tu transcurso personal fue una prueba, fue una adversidad la que hizo que perdieras el rumbo de tu fe y naufragó y se debilitó tu fe. Pero hay un punto en el que todos podemos resetearnos y volver a creerle, volver a confiar y volver a mirar cara a cara al Señor con paz y volver a confiar en Él. Querida iglesia, las pruebas no están para destruirte y tampoco están para que tú te dañes o perjudiques tu vida o la de aquellos que te rodean. La prueba solo está para poder medir qué tan bien va tu construcción, qué cosas requieren reparación, qué cosas son sólidas en tu vida, qué principios son sólidos y qué principios nunca fueron sólidos, fueron solo una idea verbal, pero nunca una convicción. Esa fue la diferencia con Pablo en la cárcel. ¿Qué tenía en la cárcel? Convicciones. Él estaba convencido. Llegó a decir esto: yo sé en quién he creído. Y que es, dice, galardonador, misericordioso. Y comenzó a definir a Dios. Él estaba claro en quién había creído. Sin embargo, lo dijo privado de libertad, en medio de una prueba. Que hay un camino posible. Hay un camino posible en la tierra de cómo yo puedo estar en medio de una prueba y mantener mi salud espiritual y emocional saludable. La autohumillación en la cruz. Volvernos a ese momento de gloria. Abandonar los cuestionamientos, comprender que es imposible lidiar
que no estoy llamado en la tierra para entenderlo todo, que mi trabajo en la tierra no es que todo lo que me pasa finalmente tenga un sentido, porque no soy yo el que le da sentido a mi vida, es Dios el que le da sentido a nuestras vidas, y por lo tanto llegará un momento en que Dios descubrirá todas las cosas para que tengan sentido, pero delante de Él, porque al final lo que importa es que Dios cumpla su propósito con nosotros. De eso se trata la vida en la tierra. Querida iglesia, quisiera invitarles para que trabajemos durante este tiempo, trabajemos esta palabra en nuestras casas, en nuestros hogares, y les he invitado durante este mes a prepararnos para nuestra dedicación, y les hablé la semana anterior la necesidad de cerrar ciclos. Y una de las cosas que tenemos que cerrar, que tenemos que aprender, es a manejar la prueba, pero a manejarla con la palabra del Señor. Son universales, son individuales, son para todo hombre y para toda mujer. Todos vamos a pasar por esa lección, gústenos o no, y tenemos que aprender a pasarlas bien delante del Señor. Entender lo que Dios nos quiere enseñar, cómo me quiere formar, qué me quiere a mí Él enseñar. Tarde o temprano, con o sin dinero, con o sin recursos, con o sin un ambiente saludable, yo voy a tener que pasar por ahí. Es inevitable. ¿Qué es lo importante? Que cuando nos toque, o estemos, o hayamos pasado, y aunque nos haya desequilibrado, saber que tenemos un lugar en que el Espíritu Santo puede resetear nuestros corazones para que volvamos de nuevo a estar equipados y volvamos a estar equilibrados frente a la prueba. Termino con las palabras maravillosas del Señor, preciosas. ¿Qué sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios que responda a eso. ¿Es acaso sabio el cuestionamiento? ¿Es acaso correcto el espíritu contestatario? El mundo está equivocado. Nunca ha sido el espíritu correcto. Jamás. Si Jesús hubiera tenido un espíritu contestatario, Jesús nunca habría ido a la cruz. Y nosotros jamás le habríamos recibido en el corazón. Por eso, el camino de sanidad, el camino de restauración, si no hemos pasado la prueba y nos desequilibró, o somos el resultado de pruebas desequilibrantes que no nos han logrado centrar en el Señor, el camino de vuelta es la autohumillación. Estar a sus pies y decirle al Señor, yo necesito que tú me hagas de nuevo, que tu palabra esté en mi corazón, no en mis labios, no en mis labios. Si hay algo que uno ve mucho en la prueba, y me toca mucho verlo como pastor, es que muchas veces la palabra está en los labios, no en el corazón. Tiene que estar en el corazón. Si está en el corazón, no te vas a mover de ahí. Pero si no está en tu corazón, la prueba va a venir. Y corremos el riesgo de transformarnos en contestatarios, en hombres y mujeres que están pendientes de los defectos, de las cosas difíciles, de las adversidades. Y la palabra de Dios saldrá de nuestro corazón. Querida iglesia, quiero invitarles en esta hermosa jornada a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos permita resetearnos, que nos permita estar delante de Él, que nos permita humillarnos en esta mañana hermosa, y que el Señor nos rearme, nos equipe con su palabra, con su Espíritu, para poder siempre tener el respaldo suficiente y poder enfrentar lo que viene, ya no más solo ni sola, sino siempre acompañados por el Señor. Él nos prometió, no íbamos a estar solos jamás. Así que vamos con Él, caminamos con Él. No te apartes de ese camino con Él. No tomes tu propio camino, porque una prueba te desequilibró y te apartó de eso. Vuelve con un corazón humilde. Vuelve con el espíritu de Job renovado. Señor, yo me callaré, guardaré silencio. Este es el camino equivocado. Contestarte, preguntarte es un camino equivocado. Guardaré silencio, me humillaré delante de ti. Y Job termina diciendo, enséñame, háblame, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Y la Biblia dice después que Job llegó a ese punto, no antes,
no antes. Cuando Job llegó a ese punto en su vida, Dios le restauró completamente. Se cumplió el propósito de la prueba con Job. Y por eso a veces en la tierra uno ve a las personas con la misma prueba 10 años, 20 años, 30 años, porque nunca llegamos al punto que Dios nos quiere llevar. Que el Señor nos permita, con gracia en esta mañana, poder avanzar, poder ver con claridad la palabra, poder abrazarla en nuestros corazones y sobre todas las cosas, poder armarnos en esta mañana delante del Señor de un espíritu enseñable. Y que nos permita rechazar, y yo quiero orar con todos ustedes en esta mañana, y poder rechazar delante del Señor toda forma de cuestionamiento, todo aquello que implique un ejercicio racional o lógico aplicado a una prueba, porque frente a una prueba no es la lógica, no es la racionalidad el camino, eso es camino equivocado. Frente a la prueba y frente a la adversidad, el camino correcto es la humillación. Y Job se humilló, y después que se humilló, Dios le respondió. Y por eso él dijo, guardaré silencio. Me pondré más encima, dice, la mano en la boca. Guardaré silencio. No más. Cuando yo quiera hablar, Señor, solo hablaré para preguntarte, y tú me enseñarás. Se reseteó y entonces Dios lo devolvió a un lugar todavía mejor que el primero. Se cumplió el propósito de la prueba. Padre, te adoramos en esta mañana. Qué hermosa es tu palabra, qué bello es estar juntos en esta mañana delante de tu presencia. Y qué bello es entenderla, comprenderla. Sin duda, nadie de los que está acá es ajeno a la prueba. Nadie de los que está acá es ajeno a la adversidad. Ninguno de nosotros estamos fuera de esta palabra. Qué bueno es saber que esta palabra es para todos nosotros, Padre, desde el menor hasta el mayor, sin excepción. Entendemos nuestra fragilidad esta mañana, entendemos nuestra vulnerabilidad, pero también entendemos por qué muchas veces las pruebas nos desequilibran, nos enfrían, nos apartan de ti, porque justamente hemos abrazado el camino incorrecto, equivocado del cuestionamiento, de la racionalidad. Y no hay peor herramienta que aquella. Y fue probablemente el gran error de Job, abordar la prueba desde la racionalidad. Nada más lejos de tu corazón. Señor, en esta mañana quisiéramos abrir nuestros corazones delante de ti. Y yo quisiera orar en esta mañana especialmente por aquellos y aquellas que producto de alguna prueba, producto de algo que ha ocurrido, especialmente, Señor, en su pasado, fueron desequilibrados. Y producto de ese desequilibrio, finalmente, y producto del cuestionamiento de ese desequilibrio, Señor, esa fe fue afectada. Y perdieron el centro, perdieron la motivación, el amor por ti, la pasión por ti. Y reemplazaron tu propósito por sus propios propósitos, sin darse cuenta que solo nos va a dirigir aquello, a la frustración, al vacío, y jamás llenará completamente nuestras vidas. En esta mañana lo vemos claramente, lo entendemos claramente, el Espíritu nos habla claramente y te pedimos perdón por aquello. Ninguno de nosotros puede pensar o creer, Señor, en esta mañana egoístamente que solo eso les afectó a otros y no a nosotros, porque muchos de nosotros hemos sido afectados por aquello. Y te pedimos perdón, Señor, cuando usamos las herramientas equivocadas, usamos las armas equivocadas y esa prueba nos desestabilizó, nos hizo perder el equilibrio delante de ti. Y por eso es que en esta mañana, Espíritu Santo, entendiendo tu voz, queremos humillarnos delante de ti, no solo para pedirte perdón por aquello,
sino porque nos volvimos hombres y mujeres tal vez que usaron la razón para poder, Señor, cuestionar tu hombre, tu gloria, tu reino, tu obra. Permítenos a cada uno de nosotros en esta mañana, al humillarnos delante de ti, pero concédenos a todos, Señor, ese espíritu de Job enseñable, moldeable, un corazón enseñable delante de ti, una actitud correcta, Señor, de guardar silencio delante de ti y solo abrir nuestros labios para preguntarte qué quieres tú que hagamos. Aleluya. Ayúdanos a llegar a ese punto, Señor, de humillación. Ayúdanos a llegar a ese punto de humildad y de sencillez. A ese punto tú querías que llegara Job. Señor, y eso es lo que tú esperas de la prueba. Tú esperas que lleguemos a ese punto profundo delante de ti, porque allí está tu gloria, allí está tu reino, ahí se nos revela la palabra. Y ese es el momento en que nuestra mente espiritual es abierta a tu voz, a la pasión, a la visión que tú quieres que cada uno de nosotros desarrollemos en la vida. Tu gracia, tu gloria nos pastoreen y nos permitan, Señor, siempre pedirte, anhelar, buscar, cultivar un espíritu y un corazón enseñable. En el nombre de Jesús te lo pedimos esta mañana. Amén. 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 Something as simple as looking for you. It does remind you, Lord, what I'm supposed to do. 'Cause nothing's as simple as the love I feel from you. So show me, Lord, how to love like you. Something as simple as singing your tune helps me remind myself that there's harmony